Un hermoso día de julio, César con su caballo avanzaba hacia un pueblo en Trujillo, pueblo al cual no veía hace 11 años. Ese pueblo era Santiago de Chuco, su ciudad natal, y que lo vio nacer. Avanzaba con nostalgia, ya que al cabalgar con su caballo vuelve a disfrutar el paisaje y es imposible no recordar grandes momentos de su niñez. Mi madre, Dios mío, cuánto extrañaré no verla más, y no poder decirle cuánta falta me hizo y cuánto yo la amé. Entre sollozos y llantos recordando a su madre, él, aunque algunas veces le había visto enferma, nunca dejó de velar por el bienestar de su familia. Continúa así su camino. Al llegar, encuentra a su hermano, Ángel, en la puerta de su casa. Ángel, hermano. Le mira con asombro al ver el rostro de su hermano, tan desencajado. El hermano lo mira y ambos se funden en un abrazo fraterno. César, hermano mío, regresaste. En verdad no pensé que lo harías. Esa noche del reencuentro, ni uno ni el otro pudo conciliar el sueño por dedicarse al recordar tantas anécdotas gratas vividas en esa casa. Y cómo no, al recordar a su madre amada. Ambos recorrieron cada lugar de aquella casa donde vivieron y fueron muy felices juntos, mamá. Mi madre esperaba tu recuerdo en vano. Me fui lejos a buscar un porvenir mejor para nosotros, Contestó César un poco enojado. Y ella se sumergía en la tristeza de no poder hablarte. Le dijo recriminándole el tiempo de espera. Yo también extrañaba mi casa, a mi madre, a ustedes, mas no podía aún regresar. Al brillar la aurora, César decide marcharse de la hacienda, donde ahora su padre y sus hermanos vivían para mitigar su pena por la pérdida de su madre. Al irse, junta su rostro con el de su hermano para despedirse. En el camino de regreso, descansa en un poyo, un banco de piedra famoso en el pueblo, en cuando de repente, una anciana vestida de negro se le acerca y le pregunta. Hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué no pregunta, señora? Dijo César desconcertado. Veo en tu rostro una mancha de sangre. ¿Sangre? No, se equivoca, señora. César salió corriendo y en efecto al verse en un espejo notó lo que le describió la mujer. Tenía sangre reseca en su rostro y se decía a sí mismo. ¿Sangre? ¿De dónde? Recordó haber juntado su rostro al de su hermano Ángel. Sudaba frío ante tal espanto. Después de todo, continuó su camino. Por la mañana visitó el cementerio y escuchó una voz que lo llamaba. César. Él estaba aterrorizado, entonces su madre apareció para recibirlo. ¿Madre? ¿Eres tú? No puede ser verdad. Hijo mío, ¿tú estás vivo? ¿Has resucitado? ¿Qué es lo que veo, Señor de los cielos? Se preguntaba ella. ¿Madre? ¿Es acaso posible? ¿Madre? Su madre se acercó hacia su hijo y lo estrechó con frenesí y colmo de caricias a ese hijo, que se había paralizado como piedra, sin poder digerir lo que estaba sucediendo. Cuando César pudo reaccionar al fin, pudo expresar palabras y exclamó. No es cierto lo que estoy viendo. Esto no está sucediendo. Mi madre murió hace mucho tiempo, no puede ser. Pero hijo, yo soy tu madre. Yo te vi en tu ataúd. Tú estás muerto. Exclamó él entonces, espectro de su madre. No, mi hermano Ángel también lo sabe. Tú estás muerta. Respondió César todo desconcertado. Hijo, ven, tócame. Soy yo, tu mamá. Dijo César desconcertado. Sí, te veo, te palpo, pero tú que estás aquí, estás muerta. Y fue en ese momento en el que César salió corriendo, riendo a carcajadas, como habiendo perdido la cordura ante tal. Hoy presentamos un análisis del cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo, a través de una escena que mezcla lo real y lo imposible, el reencuentro entre un hijo vivo y una madre ya fallecida. El autor revela una problemática central de nuestra sociedad, la indiferencia y el abandono que sufren las personas en contextos de pobreza y desigualdad. Esta historia no solo refleja el dolor humano, sino que también lo cuestiona. La falta de solidaridad, la denuncia como la injusticia se vuelven parte de la vida cotidiana. Nuestra exposición mostrará cómo Vallejo utiliza el arte para despejar la conciencia y promover una reflexión ética sobre la dignidad humana. El cuento narra el regreso de un hijo a su hogar en los Andes. Al llegar, experimenta algo imposible. Su madre, ya muerta, lo recibe como si él fuera quien ha fallecido. Este hecho le rompe la lógica natural y lo sumerge al narrador en una mezcla de miedo, desconcierto y dolor. La escena refleja no solo el vínculo entre la vida y la muerte, sino también la soledad, la pobreza y el abandono que marcan la vida andina. La indiferencia del entorno demuestra que el verdadero horror no es lo sobrenatural, sino la falta de humanidad que rodea al protagonista. El cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo se sitúa en un paisaje andino, cercano a Santiago de Chuco, donde lo real y lo imposible se mezclan. En este contexto, un hijo que regresa a su hogar vive un suceso perturbador. Su madre fallecida lo recibe como si él fuera quien ha muerto. Esta ruptura de la lógica convierte el reencuentro esperado en una experiencia inquietante, que revela el dolor, la pobreza y la injusticia que marcaban al mundo andino del autor. A partir de esa escena surge una controversia,
La representación de la muerte funciona como un escape del sufrimiento humano o como una crítica a la desigualdad y a la falta de justicia social. Esta pregunta abre debates sobre cómo se entiende la dignidad humana en contextos de abandono social e indiferencia. Nuestra tesis sostiene que en el cuento, Vallejo utiliza lo insólito y la indiferencia frente a la muerte para demostrar que la problemática central de su entorno es el abandono social y que el arte funciona como una herramienta transformadora que denuncia esas fallas éticas. El objetivo principal es analizar cómo Vallejo, mediante la representación del abandono y la indiferencia, emplea el arte para cuestionar la desigualdad estructural y promover la reflexión ética y social. Se busca demostrar que esta obra literaria es un llamado a la acción y a la defensa de la justicia y dignidad humana. En el cuento Más allá de la vida y la muerte, evidenciando que el arte es una herramienta transformada que denuncia el abandono social, estoy totalmente a favor de esta tesis. La obra de Vallejo está impregnada de un profundo humanismo y de una denuncia social constante. Utilizar lo sobrenatural para resaltar el horror de la pobreza y la Buenos días, Magister Joana. El día de hoy vengo con unas breves preguntas acerca del cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo. Buenos días, Lorena. Entonces, demos inicio a las preguntas. Muy bien. ¿De qué manera el cuento refleja las desigualdades sociales y el sufrimiento humano que aún persisten en nuestra sociedad actual? Mira, Lorena, te podría decir que en este cuento se evidencian las desigualdades sociales que existen hasta el día de hoy en nuestra sociedad, en donde algunos personajes son marcados por la precariedad, la pobreza, la exclusión. Es un sufrimiento que ellos los tienen, pero ellos lo sufren aisladamente. Son consecuencia de la vulneración que existe hacia los pobres. En este cuento, Vallejo evidencia la indiferencia social que existe entre las personas que habitamos acá, y también nos lleva a la reflexión sobre nuestra responsabilidad frente a quienes siguen siendo las víctimas, las personas que son más afectadas. Y se podría decir que esto perdura hasta el día de hoy en todo lo que es Latinoamérica. Muy interesantes sus respuestas, Magister Joana. Ahora, ¿me podría decir cómo la representación del sufrimiento humano en este cuento evidencia la necesidad de una mayor sensibilidad social hacia los sectores más vulnerables? Mira, Lorena, este cuento de Vallejo lo que busca o lo que exige es una respuesta ética del lector, en donde, como su mismo nombre lo dice, ¿cierto?, más allá de la vida y la muerte, no es un dolor que esté exagerado ni romantizado, sino que se está exponiendo con crudeza la realidad de las consecuencias de la indiferencia social que existe hasta el día de hoy. ¿A través de qué? A través de personajes en situaciones difíciles, en situaciones extremas, que nos obliga a ¿qué? Nos obliga a mirar la precariedad emocional, económica, afectiva y social de los cuales estos son expuestos. También nos lleva a reconocer cómo la persona es un sujeto de derechos y no como una simple estadística de pobreza. Muy bien, ahora, ¿me podría decir de qué forma el uso simbólico de la muerte y la resurrección puede interpretarse como una invitación a construir la esperanza colectiva en el tiempo de crisis? Mira, Vallejo emplea a la muerte y la resurrección como símbolos de ruptura y renovación social, donde la muerte representa la descomposición de un orden injusto y la resurrección simboliza la posibilidad de renacer. ¿Desde dónde? Desde la solidaridad y la conciencia colectiva. Estos elementos nos permiten reflexionar sobre la reconstrucción de la esperanza en tiempos difíciles, en tiempos de crisis política, económica y moral, mostrando una comunidad que puede reinventarse cuando reconoce cuáles son sus heridas y asume compromisos para poder superarlas.
De esta manera estamos culminando la entrevista a la magíster Joana del Pilar Olaya Fifán. Muy agradecida por brindarnos este tiempo y respondernos las preguntas acerca del cuento Más allá de la vida y la muerte. Gracias a ti, Lorena, por haberme entrevistado. Te recomiendo que sigas leyendo más obras de Vallejo, ya que son muy interesantes y te llevan a la reflexión. Gracias. Agradecemos al especialista por su tiempo y disposición al responder nuestra pregunta sobre el cuento Entre la vida y la muerte. Su orientación nos ayudó a comprender mejor la relación entre la obra y la realidad social actual. Gracias a su aporte, podemos enriquecer nuestro análisis y obtener una mirada más crítica y fundamentada sobre temas como la vida, la muerte, la nostalgia y lo sobrenatural. Esto expone con fuerza cómo la indiferencia y el abandono siguen marcando a muchas personas en nuestra sociedad. A través de una escena cargada de dolor y desconcierto, César Vallejo muestra la vulnerabilidad de la dignidad humana cuando es golpeada por la desatención y la desigualdad. Su relato no solo presenta una situación extrema, sino que también deja al descubierto una realidad que, aunque incomoda, continúa vigente. La historia plantea una mirada profunda hacia aquellos momentos en los que la humanidad parece desdibujarse, recordándonos que el sufrimiento ajeno no debe pasar desapercibido. Vallejo nos enfrenta a una problemática que, lejos de pertenecer al pasado, todavía se repite en nuestras calles y comunidades. Este cuento se convierte en un llamado urgente a recuperar la empatía